Bueno, los saludo, hermanos, a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor. Los ancianos, bueno, hemos visto adecuado en estos domingos seguir estudiando el libro de Hebreos. Vamos a saltar hasta el capítulo 11, donde el escritor pues relata acerca de los llamados héroes de la fe del Antiguo Testamento. Otros llaman a este capítulo el Salón de la Fama de los Santos del Antiguo Testamento. Y esperamos, hermanos, que al estudiar sobre estos hombres y mujeres de fe en este capítulo, nos aliente en nuestra propia fe, especialmente en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Hoy haré solo la introducción de todo el capítulo. Y el mensaje, el que he titulado para esta mañana es: vivamos nuestra fe enfocada en las promesas de Dios. El capítulo 11, 1 y 2, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el verso 1, en este verso de Hebreos, en el verso 1 del capítulo 11, se dice que es solo una descripción de lo que la fe hace en la vida del creyente. Pero yo creo que el autor aquí define pues un aspecto importantísimo de la fe. Este aspecto de la fe que el autor de Hebreos define aquí está basado en las promesas de Dios para nosotros los creyentes. Las promesas de Dios que está pues enfocado en toda la epístola de Hebreos, como vamos a ver en esta reflexión de hoy. Por eso el mensaje en el cual quisiera motivar en esta mañana a todos nosotros, hermanos, es que vivamos nuestra fe enfocada en las promesas de Dios. La fe acepta las promesas de Dios. Esto lo captamos al ver, pues, el contexto en que el escritor declara esta breve definición. El contexto de todo el capítulo 11 trata de la fe de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y lo común que tuvieron estos héroes de la fe es que pusieron su total confianza en las promesas de Dios. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento confiaron en las promesas de Dios. Y ellos regularon sus vidas a la luz de dichas promesas. Entonces la fe tiene que ver con aceptar lo que Dios ha prometido a las personas, a los que creen en Él. Y por otro lado, si miramos al contexto anterior, también vemos esta misma realidad. Desde el versículo 32 del capítulo 10, el autor poco a poco lleva a sus lectores a concentrarlos en este gran tema de la fe, y específicamente fe en las promesas divinas. Miren lo que dice los versos 32 a 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El autor le recuerda cómo habían resistido la persecución después de haberse convertido en creyentes. Y en función de ello, les centra en su perdurable herencia en los cielos, es decir, en lo que Dios les había prometido, en las promesas de Dios. Y en los siguientes versos 35 y 36, les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En estos versos el autor insta a sus lectores a no perder esa confianza, es decir, a tener fe, esa fe que habían tenido desde el principio, y así asegurar su herencia celestial, que en estos versículos los llama grande galardón, los llama promesa. Y siguen los versículos 37 a 39, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En estos versículos el autor cita al Antiguo Testamento, Habacuc 2, 3 y 4,
e Isaías 26:20. Y lo hace para motivarles a sus lectores a mantenerse firmes en una promesa especial. La pronta segunda venida de Cristo, que pronto, dice, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y mientras esperan esa promesa, el justo vivirá por fe. Y de ese modo agradará al Señor. Como vemos, hermanos, pues la fe del que trata el libro de Hebreos es confianza o seguridad en lo que Dios les había prometido. Y esto es lo que también se refleja en el verso 1 del capítulo 11 de Hebreos que queremos ver en esta mañana. El autor, al definir la fe, los enfoca en lo que se espera, en lo que no se ve. Dice el verso 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que esperaban y esperamos nosotros? ¿Qué es lo que no vemos? Estas son las promesas de Dios. Lo que queremos tener o esperamos tener en el futuro, las promesas. Por tanto, nosotros debemos también mantenernos firmemente concentrados en lo que Dios nos ha prometido, lo que Cristo nos ha prometido. Y para ello, hermanos, necesitamos saber, pues, y tener claramente en nuestra mente y en nuestro corazón cuáles son estas promesas de Dios. No sé si usted tiene claro qué es lo que Dios en forma permanente en su corazón tiene presente, cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos. Él nos ha hecho muchas promesas. Y para recordarnos, hermanos, Él nos ha dado promesas de riquezas, por si acaso, de bienes, de buena salud. Pero estas promesas no son para el tiempo presente. Estas promesas son futuras. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay muchas promesas para el futuro, promesas celestiales y espirituales. Y entre esas promesas, por ejemplo, de bienes, Cristo Jesús fue a prepararnos moradas, ¿no? Y va a venirnos a llevar. Se nos ha prometido una herencia, se nos ha prometido riquezas como coronas que se nos va a dar, una buena salud como cuerpos gloriosos se nos ha prometido, cuerpos que no van a sufrir la muerte, no van a sufrir enfermedad. Eso se nos ha prometido. Y entonces, en estos días de crisis, hermanos, es importante que nosotros nos concentremos con todo nuestro corazón en estas promesas que el Señor nos ha dado. Por eso tengo esta pregunta aquí para ustedes. ¿Las decisiones que tomen su vida son en función de las promesas de Dios? Vivamos nuestra fe enfocada en las promesas de Dios. Y en segundo lugar, la fe al futuro lo hace presente. En este punto y en el siguiente, quisiera que analicemos y veamos a más detalle la definición que el escritor da del verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A primera vista ya nos damos cuenta que la fe tiene que ver con cosas futuras, cosas que se esperan, como ya vemos acerca de las promesas de Dios, y cosas invisibles, cosas que no se ven. El autor y escritor cristiano William MacDonald dice que en estas dos frases el autor dice que la fe a lo futuro lo trae al presente y hace visto lo invisible. Otro autor dice que la fe nos hace mirar hacia adelante, a las cosas que esperamos, y nos hace mirar hacia arriba, a hechos celestiales que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, para este punto, a la fe, al futuro lo hace presente, necesitamos concentrarnos en la primera frase. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y lo importante aquí es entender el doble sentido que tiene la palabra griega que se traduce aquí como certeza. La palabra griega es hypostasis y que se significa en nuestro idioma o en nuestro castellano certeza y sustancia. Y los traductores lo traducen a nuestro idioma como certeza o sustancia en algunas versiones, y lo traducen ya sea como certeza o sustancia, dependiendo, dicen los expertos,
según el sentido, ya sea objetivo o subjetivo, que se le dé a dicha palabra. Ahora, tal vez a nosotros nos confunda esos términos, qué es objetivo o subjetivo, pero no nos debe desanimar eso, ya que ambos sentidos, dicen los expertos, también son correctos y complementan y enriquecen más bien el significado de la fe. Y nosotros lo vamos a entender mejor al ver que esta palabra, hypostasis, el autor ya la ha utilizado 2 veces antes en esta su epístola, en esta su carta, en este libro de Hebreos. Y al verlo, lo vamos a poder entender y nos va a fortalecer nuestro entendimiento y nuestra propia fe también. La primera vez que lo utiliza es en Hebreos 1:3, hablando de Jesucristo. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustancia acá, hypostasis, acá se traduce como sustancia, que también significa esencia o realidad de Dios. Este es el sentido objetivo, dicen los expertos, dado que enfatiza al objeto, que en este caso sería Dios mismo, que se refiere al ser esencial de Dios, del cual el Hijo, Cristo Jesús, es la imagen o la representación exacta. Cristo Jesús representa la sustancia o la esencia o la realidad de lo que Dios es. Y también en ese entonces, la palabra sustancia significaba título de propiedad. Una persona decía que el título de propiedad era la sustancia del bien que poseía. Su título de propiedad decía que era la sustancia de su bien. Y la segunda vez que el autor usa hypostasis está en Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hypostasis aquí significa confianza, seguridad, certidumbre. Este es el significado subjetivo, dicen los expertos, dado que la confianza, la seguridad, la certeza, lo tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior, dentro de nosotros mismos. Y dicen que este es el sentido, pues, que más se emplea en el Nuevo Testamento. Y también este es el que mejor se aplica en Hebreos 11:1. Por eso la mayoría de traducciones le dan este sentido a Hebreos 11:1. Y es así como la Reina Valera traduce, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la Dios habla hoy, por ejemplo, traduce, es pues la fe, la plena seguridad de lo que se espera. Y la Nueva Traducción Viviente traduce, es pues la fe, la confianza, que esta seguridad, esta certeza de que se espera, son todas aquellas cosas que Dios ha prometido en su palabra. Y esas cosas que ha prometido en su palabra son todavía futuras. Entonces, en conclusión de este punto, podríamos decir que la fe es la confianza, la certeza o la plena seguridad que nosotros tenemos en el corazón acerca de las cosas futuras que Dios ha prometido para nosotros. Y por otro lado, en el otro sentido, podemos decir que la fe da sustancia o hace realidad las promesas de Dios para nosotros en el presente, aunque estas promesas todavía sean futuras. Es decir, las promesas de Dios que aún hoy no existen, pero por la fe, para nosotros ya son una realidad. Y también la fe son para nosotros nuestro título de propiedad, que hoy ya tenemos, podríamos decir, de las promesas de Dios, que las recibiremos en el futuro. Entonces, hermanos, puedo preguntar, ¿disfrutas hoy por medio de tu fe las promesas futuras de Dios? ¿Sientes que por tu fe en las promesas futuras de Dios, las promesas futuras de Dios ya te pertenecen? El problema a veces en nosotros los cristianos es que olvidamos las promesas de Dios o los vemos muy lejanas y no las disfrutamos hoy.
Hoy a veces vivimos sin gozo, con temores, asustados, desesperanzados, porque no nos concentramos en esas promesas de Dios, que en realidad ya nos pertenecen. Vivimos, por así decirlo, desahuciados, entristecidos. Y por no estar concentrados en estas promesas de Dios, a veces nos concentramos en otras esperanzas aquí en esta tierra. Por eso, hermanos, es importante reflexionar dónde está nuestra fe, especialmente en estos días de crisis. Es muy beneficioso mirar y disfrutar las promesas de Dios, esas promesas que tal vez están en el futuro, pero ya nos pertenecen, ya son nuestras. Vivamos nuestra fe enfocada en las promesas de Dios. Vamos a ver un punto más, hermanos. La fe a lo invisible lo hace visible. De esto lo trata la segunda frase del verso 1. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. El griego para convicción es elenkos, que significa convicción, prueba, certeza, confianza. Es sinónimo de certeza, seguridad de la frase anterior. Por eso dicen, son frases paralelas estas que el autor da en esta definición de fe. Y lo que no se ve aquí son cosas espirituales. En este caso se refiere a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Y son cosas celestiales, ¿no? La esperanza, la vida eterna, el cielo mismo. Eso es lo que no se ve. Todas esas cosas que nosotros no la podemos ver ni tocar. La fe es la convicción de lo que no se ve. Pero por nuestra fe, nosotros las podemos ver. El ejemplo de esto es Moisés, que en adelante se lo verá a más detalle. En Hebreos 11:27 dice acerca de Moisés: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Biblia nos dice claramente que ningún ser humano jamás ha visto a Dios. Nuestros ojos físicos no lo pueden ver a Dios. Pero aquí en este verso nos dice que la convicción de fe de Moisés era tal que como si lo veía a Dios con sus propios ojos. Y esa fe es la que nosotros necesitamos desarrollar, especialmente en estos días también. Convencidos de que Dios está a nuestro lado, está cerca de nosotros. Una cosa más importante que a mí me ha motivado en estos días es que esta palabra griega elenkos significa no solamente convicción, sino prueba convincente. Es pues la fe, la prueba convincente de lo que no se ve. Para aceptar algo como verdad, algo como cierto, hay dos posibilidades. Demostración científica. La demostración científica tiene que ser observable, como por ejemplo en estos días, para poder detener a este COVID-19. Los científicos están buscando pues una vacuna. Hasta el Perú está en este camino. Pero para que esta vacuna sea aceptable, están en un proceso de comprobación, de observación. Y luego que esto haya sido verificado, se aceptará como verdadero, como cierto. Eso es demostración científica, para poder aceptar, en este caso, la vacuna como real. Pero eso no es fe. Y otra forma de aceptar algo como cierto, como verdad, es la fe, que es distinto a la demostración científica. La fe simplemente confía en la autoridad de la persona que afirma dicha verdad. Y esto es pues aplicable a nuestra fe. Nuestra fe viene a ser una prueba convincente de las cosas que no se ven, porque la persona en quien confiamos es Dios. Y Dios es infalible y totalmente fiel. La ciencia falla, pero Dios no falla. Y la ciencia está limitada. La ciencia no puede ver las cosas espirituales. Pero ese campo de las cosas espirituales le pertenecen a la fe.
Eso es lo que dice claramente el apóstol Pablo en Romanos 8, 24, 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. No es palpable a la vista. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Eso es la fe. Las cosas que no se ven externamente son visibles a los ojos interiores de la fe. A Dios nosotros no lo podemos ver. A Cristo no lo podemos ver, pero la Biblia nos asegura que Él está muy cerca de nosotros. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es la fe, según esta definición. La convicción de lo que no se ve. Es una prueba de lo que no se ve. John Piper es un escritor cristiano, un predicador cristiano. Él dice que al orar pone una silla vacía delante de él, considerando que Dios está sentado allí. Y él ora directamente allí, a Jesús, a Dios, que está presente delante de él. Así él siente que Dios está muy cerquita, él está conversando directamente con Dios. Así nosotros también, hermanos, debemos ser conscientes que Dios, Cristo, el Espíritu Santo, está con nosotros siempre, a cada momento. Él nos acompaña a todo lado y quiere ayudarnos también a solucionar nuestras situaciones. Quiere dar su opinión en todos nuestros asuntos de la vida. Y también eso nos debe hacer tomar conciencia de que algunas cosas que hacemos a Él le incomodan. Vivamos nuestra fe, hermanos, enfocados en las promesas de Dios, conscientes de que Él está siempre a nuestro lado. Nuestra fe debe ayudarnos a ver lo que es invisible, a Dios mismo. Vivamos nuestra fe enfocados en las promesas de Dios. Y para terminar, solamente quiero decir y ver el segundo verso. La fe es constante en toda circunstancia, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe verdadera siempre persevera. Esto lo captamos en este verso. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento tuvieron esta clase de fe descrito en el versículo 1. Por eso fueron aprobados por Dios, dice este verso 2. Ahora, como veremos más adelante en los siguientes versos, estos personajes del pasado recibieron la aprobación de Dios porque se mantuvieron firmes en su fe, siempre perseverantes, siempre creciendo en todo tiempo. Ellos no flaquearon. Cuando enfrentaron pruebas, dificultades, las más duras todavía, esas les ayudaron más bien a crecer en su fe. Y es el contexto también en el que se dan estos versículos. El verso 39 del capítulo 10 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor allí señala dos clases de personas: los que retroceden y los que tienen fe. El primer grupo, los que retroceden, van a perderse, van a sufrir las consecuencias de la perdición eterna. Y los que siguen adelante en su fe serán salvos, van a preservar su alma. Pero el autor dice acá a los creyentes, a sus lectores: nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tenemos fe, los que vamos a seguir adelante. Y esos somos nosotros también, los creyentes, hermanos. No somos los que vamos a retroceder, especialmente en estos momentos de crisis. Somos los que vamos a acogernos más en nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta aquí es: ¿alguna vez ha sido tentado a abandonar su fe? Esperemos que no. En medio de esta crisis, más bien, sigamos adelante. Para terminar, vivamos nuestra fe enfocados en las promesas de Dios, bien concentrados en ellas, disfrutándolos ya en el presente, siendo conscientes de la presencia de Dios y creciendo más y más en la fe.